Esperemos que no me moleste esta luz. Muy bien. Como siempre, los objetivos de estas exposiciones no vamos a entrar en detalle en cuanto a lo que es la cirugía, sino de manera común, de manera general. Vamos a ver la terminología y los procedimientos generales que se hacen en cuanto a esta cirugía. Es obviamente que no hay mucha diferencia, ni hay gran diversidad de las técnicas, casi todas abarcan lo mismo, solo que varían en cuanto al tipo de cirugía. Y donde ingresa mucho es el conocimiento del cirujano. Mientras más técnicas tenga conocimiento, tiene más diversidad de aplicar su habilidad manual. Por otro lado, la cirugía de colon es una cirugía contaminada, entonces hay que tener en cuenta esto alrededor de lo que viene de la cirugía, es decir, qué antibióticos voy a usar, qué manejo voy a dar con el paciente, qué preparación voy a hacer con el paciente, etcétera, etcétera. Como ustedes conocen, el colon tiene más de 500 unidades formadoras de patógenos, entonces una infección por colon realmente conlleva un serio compromiso del paciente, una septicemia que no va a poder controlarse. Entonces esto evoluciona desde la Biblia remonta algunas alteraciones, principalmente lesiones del colon y algunas características de cómo esta enfermedad producía algunos problemas en los pacientes. Pero donde empezamos a tener datos en realidad de lo que era la cirugía como tal, están escritos en los papiros de Egipto, está escrito en algunas historias de la mitología griega, durante las guerras de lo que ha sido el periodo de la monarquía romana, que después ha llegado a ser imperio romano. Entonces, ustedes saben que Roma ha sido por excelencia un pueblo guerrero desde sus inicios. Entonces, todo esto tiene gran descripción de lo que han sido las lesiones de colon. Y lastimosamente hasta ahí ha habido una elevada mortalidad, tanto que trauma de colon en realidad era el 100% de mortalidad, y esto obviamente por la cantidad de gérmenes que hay. El entendimiento correcto de esto aparece con el conocimiento de antibióticos y con el conocimiento de técnicas quirúrgicas que abordan este problema. Y es en la Primera Guerra Mundial donde se acerca la actividad quirúrgica como tal. Tanto que para disminuir la mortalidad trajeron las ambulancias al lado del campo de guerra, ¿no? Luego se armaban algunas tiendas próximas al campo de guerra, precisamente porque se dieron cuenta que mientras más rápido se trataba el problema en el colon, menos era la mortalidad. Y de esta manera se ha ido bajando la mortalidad por el colon. Si tomamos en cuenta en ambas guerras, la técnica quirúrgica como tal empieza con la reparación. Lo que antiguamente se hacía solamente control. En estas dos guerras se inician ya las dos, la unión de las dos bocas de lo que se haga en la cirugía de colon. Si tomamos en cuenta la Segunda Guerra Mundial, donde ya había prácticamente la medicina era activa en esta guerra, formaba parte de la planificación bélica, la mortalidad se puso en 35%, todavía elevada. Sin embargo, las técnicas quirúrgicas empezaron a florecer.
Entonces, este pedazo de intestino, que es el colon, es el que nos atrae, y hoy en día la cirugía de colon es una de las cirugías más cuidadosas, y más con el advenimiento de la laparoscopía, ¿no? Entonces es una cirugía altamente compleja, donde pocos ingresan realmente con la comodidad que debe ser. Para recordarles la anatomía, el colon inicia aquí en la válvula ileocecal, donde inmediatamente empieza todo el tejido que nosotros llamamos intestino grueso. Hay diferencias notorias anatómicamente con el intestino delgado. Una de ellas es, por ejemplo, las fibras musculares longitudinales se agrupan en 3 cintillas, ¿no? Una anterior y 2 laterales, una interna y una posterolateral externa. Las 3 fibras confluyen, y en la confluencia nace lo que nosotros llamamos un apéndice vermiforme, o sea, un apéndice del intestino grueso en forma de gusano, que se llama apéndice cecal. Luego describimos 3 porciones constantes, que sería el ascendente, el transverso y el descendente. Y digo constantes porque en estas las características funcionales son casi similares. Se agrupan en pequeñas lobulaciones que se denominan austras, y por dentro están las válvulas de Houston, ¿no? Entonces esto hace que las heces sufran primero se retienen, absorbiéndose casi el 80% del líquido que pasa del intestino delgado, y llegando hacia lo que es el inicio del colon sigmoides. El colon sigmoides está libre en la cavidad, unida solamente por el mesocolon, y este en realidad es el que va a formar las heces. Ustedes recuerdan, las heces en realidad se forman en lo que es el ángulo recto sigmoide, no se forman en el recto, y de aquí estas bajan para realizar una serie de mecanismos simpáticos y parasimpáticos para el efecto que nosotros llamamos defecación. Hasta aquí ya se ha absorbido más del 80% de los líquidos, entonces el bolo fecal ya tiene consistencia más sólida. La consistencia normal es pastosa, contiene más bacterias y restos de desechos que vienen a ser de los alimentos, ¿no? Hablamos también de flora microbiana, patógena, no patógena, y de las peores son los clostridiums, los anaerobios. Y estos pueden ser totalmente patógenos y producir una sepsis rápida y fulminante. Vascularmente, si ustedes recuerdan, aquí están la cólica derecha, la cólica izquierda, ramas de la mesentérica superior, y más abajo está la sigmoidea, que van a irrigar todo lo que llamamos marco colónico. Dentro de las divisiones y subdivisiones van a formar un arco que se llama el arco de Riolano, ¿verdad? Y esa es la unión de ambas cólicas principalmente. ¿Qué más? Que el retorno venoso va hacia el sistema porta, excepto en el recto, que ya lo van a ver en patología rectal, tiene algunas características peculiares, la irrigación, la inervación y el drenaje. Pero el resto del colon es al sistema porta. Finalmente, formado el bolo fecal, cae hacia lo que es el recto. El recto tiene también parte al porta, parte al sistema de la vena cava, y de ahí sale el contenido fecaloideo. En realidad se ve así el colon, ¿no? Tiene este color rosado tendiente al que es blanco nacarado, principalmente en lo que son las tenias. Obviamente aquí estamos viendo una lesión, una entrada y salida con un hematoma. Entonces esto se llama resección.
¿no? Entonces hemos sacado un pedazo del colon. Cuando esto se llena de aire se distiende, ¿no? Y tiene los mecanismos de propulsión y mezcla propios del resto del intestino. Y son las austras que van a darle la peculiaridad de retener un poco las heces para completar su absorción de los líquidos. Entonces, si observan, tiene un músculo o una submucosa más que músculo fuerte, gruesa, que para nosotros en cirugía es el plano más resistente. Los planos de sutura deben involucrar necesariamente estos, ¿ya? Para evitar la dehiscencia. Entonces, ¿cuál es la terminología? Como la cirugía de colon remonta desde hace años, una de las terminologías más aceptadas ha sido el ano contra natura. Ano, porque ano significa la desembocadura de las heces, por donde pasan las heces, ¿no? Al final de las heces. Y contra natura quiere decir que no es el mecanismo natural o la posición natural del ano. El ano nosotros lo conocemos entre los dos glúteos, la terminación o la parte distal del recto, donde hay un esfínter que se llama esfínter anal. Ese es el ano normal, el ano natural. Pero el contra natura es el que hacemos los cirujanos cuando derivamos esta porción de intestino. Es lo que nosotros habíamos venido a llamar ostomía, ¿verdad? Entonces, lo mismo hacemos en el colon y es la primera técnica quirúrgica que se realiza. ¿Por qué? Por el miedo a la contaminación. Principalmente en trauma hay indicaciones de que mientras más contaminada el área, más comprometido el paciente y tiene shock, etcétera, etcétera, lo mejor es realizar un ano contra natura. ¿Qué quiere decir? Una colostomía. Y el verdadero significado entonces sería derivar la materia fecal por una vía artificial. El ano temporario o el ano definitivo es de acuerdo a lo que vamos a dejar, si ese estómago se queda por un tiempo o se queda para siempre. Entonces es la primera terminología. Como ustedes pueden ver, no es más que una colostomía, ¿verdad? Se exterioriza el colon hacia afuera. Aquí está la boca del intestino, este es el intestino y se está exteriorizando hacia afuera de la piel, ¿no? Y queda así. Esta es una colostomía sencilla, temporaria, no va a ser definitiva, donde se le fija la pared, y este es el colon, por aquí va a salir las heces. Este es el ano contra natura. ¿Cuándo es más utilizada esta colostomía como terminología actual? ¿No? En trauma, y va a ser temporaria mientras se domine el shock, mientras se domine la sepsis, mientras se domine la contaminación, o a veces hacemos solamente para un control de daños. Es decir, urge sacar al paciente, ¿no? Urge sacar al paciente de la sala de cirugía para su reanimación en terapia. Entonces se hace lo más necesario posible. No se hacen anastomosis, no se hacen accesos invasivos. Lo único que se hace es ligar lo que se tiene que ligar sin revascularizar. Y si hay trauma en colon, sacar hacia afuera, como un ano contra natura o una colostomía. También se realiza en fístulas. En las fístulas se las realiza para que le demos tiempo a lo que hemos rafiado o le demos tiempo a aquello que hemos unido para que cicatrice. Y mientras se va cerrando la fístula, entonces la colostomía es temporaria. En el megacolon, aunque esto ahora ha cambiado, estamos hablando del megacolon chagásico principalmente. De primera intención hacíamos lo que llamábamos cirugía de Hartmann 1, ¿no?
En la cirugía de Hartmann 1 teníamos lo que es el cierre del muñón distal y el abocamiento del muñón proximal del colon hacia afuera, sacando obviamente toda la parte del megacolon. En tal caso era generalmente el sigmoides. ¿Por qué se hacía esto? Por lo mismo, para controlar la sepsis o para controlar la contaminación. Sin embargo, desde hace varios años ya se ha intentado directamente la unión, sacar el sigmoides o el colon dilatado y se vuelve a unir. Inmediatamente eso se llama reparación primaria. Entonces se ha abandonado un poco hacer la colostomía o el ano contra natura en el megacolon, principalmente chagásico. ¿Ya? En los otros tipos de megacolon, como el Hirschsprung, en niños, por ejemplo, todavía se puede realizar el ano contra natura si es que si no se ha definido los límites de la enfermedad en sí ganglionar, ¿no? El Hirschsprung es una enfermedad aganglionar del colon congénita. También está como en el ano imperforado. En el ano imperforado, cuando se hace la reconstrucción de un nuevo ano, una nueva cloaca, y obviamente mientras esta se acomoda, cicatriza y se va a formar, se realiza una colostomía temporal. Cuando hay obstrucción, principalmente si la obstrucción es una neoplasia que no se puede operar, o una neoplasia que se ha ulcerado, o es una neoplasia que ha tomado otros órganos vecinos, entonces no se puede la reconexión, entonces se saca el colon hacia afuera. Y una vez vencida con radioterapia, quimioterapia o la misma cirugía, se va a volver a reunir las partes. Y la enfermedad inflamatoria hasta encontrar los bordes ulcerados proximales o distales. Cuando se hace definitiva, es decir, que ya no se va a restituir el tránsito intestinal. Cuando hay cáncer de recto, este cáncer ya es inoperable, ya no hay nada que hacerlo, entonces lo más probable es que el paciente se haya ocluido, que el tránsito intestinal ya no va para allá, entonces se hace una colostomía definitiva, es decir, para brindarle nada más calidad de vida al paciente. Estamos hablando de lo mismo en cuanto a la obstrucción. Ahora, en una obstrucción cuando es por otro cáncer, por ejemplo, el cáncer de vías urinarias bajas o el cáncer uterino en la mujer o el cáncer de cervix, que produce tal invasión que no permite sacar el recto, por tanto no permite salir las heces, entonces se hace una colostomía definitiva. En el cáncer anal, obvio, porque por ahí no va a pasar nada, entonces hay que sacar el colon por otro lado. En el trauma del esfínter anal, cuando es irreparable el esfínter, entonces en vez de condenarlo al paciente a que sea incontinente toda su vida, entonces se le hace una colostomía. Es más fácil manejar una colostomía o un ano contra natura que un esfínter incontinente, ¿no? Y ya estamos hablando de lo mismo en la incontinencia. Cuando no hay trauma, cuando de per se a veces hay enfermedades, principalmente del músculo o enfermedades atróficas que van a producir total incontinencia en el paciente. Entonces, ¿de qué estamos hablando en el ano contra natura o colostomía? Sacar el colon a través de la pared del abdomen. Es exactamente lo que hemos visto en el intestino. Aquí está el meso, aquí está el colon, aquí están las tenias. Hay que cuidar que esto esté en la misma posición. Si saco al revés o torcido o acodado, entonces voy a tener las complicaciones propias de la cirugía. Y cerrar la brecha, ¿no? Cerrar la brecha son algunas características principales de la cirugía de colon. Entonces aquí estamos estirando el colon, aquí está la herida, aquí está el intestino delgado,
Entonces estamos estirando el colon a través de una abertura en la piel para realizar lo que es el ano contra natura o colostomía. Una vez que estemos aquí, abrimos la pared, si es que no está abierta ya la boca anastomótica, y la vamos a unir a la piel. De acuerdo a lo que es la posición del colon, entonces sacaré, si es una parte del ciego, se llamará secostomía. Si es una parte del ascendente o del transverso, se llamará una transversostomía, o del sigmoides, una sigmoidostomía, etcétera, etcétera, ¿no? En el caso de la secostomía hay 3 técnicas descritas. Una de ellas, la de Pylore, que es sacar el colon, fijar el peritoneo y la serosa al estoma y el orificio mucoso con una sonda, ¿no? Entonces se hace una forma de un anillito, cosa que no se imagine per se el ciego. ¿Por qué? Porque el ciego es una zona de alta presión, es muy delgado y a veces es difícil hacer la rafia hacia la piel. Entonces se toma el mayor tejido posible y para que no se invagine se coloca la sondita, la técnica Pylore. La técnica de Desmarest, se coloca un clamp primero y mientras esté clampeado ahí abajo se fija la seromucosa a la piel y se va realizando o madurando lo que llamamos el estómago. Y una vez terminado, recién se libera el clamp. La técnica de Christmann fija la seromucosa al peritoneo, el tejido celular y la piel como seromucosa, ¿no? Entonces es casi lo mismo que el intestino delgado, ni se pone sonda ni se clampea ahí abajo, directamente se aboca y se dan puntos totales y ahí queda la secostomía. Esto se hace cuando el seco está más libre directamente. Entonces yo puedo hacer, además del ciego aquí, en el ascendente. Si voy a hacer en el ascendente, es aquí, no es distal, ¿ya? Si voy a hacer en el transverso generalmente se utiliza la parte media o siempre tratando de ganar espacio al colon, entonces proximal. Si voy a hacer en el descendente, siempre tratando de irme a la parte más proximal. Y si voy a hacer en el sigmoides es libre, entonces la parte que menos flexura presente, ya en este caso sería lo más cerca a su unión con el descendente. Y de aquí vamos a elevar el nombre de acuerdo a lo que estemos exteriorizando. La técnica de Wangenstein se exterioriza por debajo de la incisión, directamente se abre, se mete en las pinzas, se busca el colon, se ve el meso, si hay que disecar se diseca un poco y se estira, ¿ya? Se estira y se deja un anillo de una sonda o una de goma para hacer una doble anastomosis. Se puede unir o no la sutura ceromuscular al peritoneo. Lo ideal es directamente aponeurosis y piel, ¿ya? Entonces, esta es la técnica de Wangenstein. Hacemos la incisión, inmediatamente sacamos el colon, disecamos un poquito el meso y colocamos estos anillos que pueden ser una sonda Foley, una sonda de Nelaton, la que tengan a mano. Este procedimiento es para facilitarnos la exposición y, como les digo, se puede hacer una colostomía, nosotros le llamamos enasa o con fístula mucosa. Si suponemos esta es la parte proximal, esta es la parte distal, entonces esta va a quedar como distal y por aquí no va a pasar nada, se va a ir al recto. Y por aquí va a salir las heces, ¿no? Entonces la fístula mucosa sería esta. ¿Cuál es el objetivo? Que después de un tiempo vamos a volver a unir y vamos a soltar directamente para que caiga dentro de la cavidad y se acabó la cirugía, sin necesidad de hacer otra cosa más, ¿ya? Entonces aquí está la colostomía,
¿ya? Está ya para fijarse a lo que es la piel. Y este retacito de una Nelaton es la que está sujetando para que no se ingrese hacia la cavidad. En vez de usar este dispositivo o este plástico, entonces se puede realizar esto. Ya no se usa el plástico, saco esta boca, saco esta otra boca. Entonces, esta quedaría como fístula mucosa y esta quedaría como una colostomía o un ano contra natura, ¿no? Entonces, las heces van a salir por aquí y por aquí no va a haber nada, pues. En este caso, en el gráfico, estamos cuidando esta rafia, ¿ya? Porque aquí es el recto, la lesión, entonces duro, y lo que hago es esto. Normalmente esto deshacemos para volver a unir, pero cuando tenemos esta, ya sea la de Frankenstein o esta técnica de fístula mucosa, solamente se une hacia afuera y se la suelta hacia la cavidad sin necesidad de ingresar a la cavidad. Ese es el objetivo de esto. Cuando se hace una definitiva, ya les había indicado la técnica de Bruck, es decir, se saca un buen pedazo de colon y se la everte, ¿no? Se queda evertido. Y se va haciendo fijaciones en la piel al músculo, del músculo hacia lo que es el serosa muscular del borde y se une hacia la piel. Queda una vueltita ahí. Esto facilita la colocación de la sonda, perdón, de la bolsa de colostomía, y esto nos va a ayudar principalmente a controlar lo que vienen a ser las heces. Ese es uno de los grandes objetivos en esta cirugía. Esta es una cirugía de trauma, como pueden ustedes ver, la incisión es grande. Cuando el trauma es grande, entonces se hace una incisión lo más amplia para explorar hígado, vaso, el estómago, la cara posterior del estómago mediante una ventanita. Inmediatamente se pasa a lo que es el intestino delgado, se saca el intestino delgado y se valora el retroperitoneo. Terminando de valorar el retroperitoneo, se valora cada 10 o 20 centímetros los trayectos del intestino delgado y llegamos a la válvula ileocecal y se empieza a explorar el colon, ¿ya? Y el colon, las partes que son retroperitoneales, hay que tocarlas para ver si no hay ahí algunos datos de lesión. Entonces se hace una revisión completa del colon en ese orden. Ciego, ascendente, transverso, el ángulo, que es muy difícil alcanzarlo porque generalmente está aquí atrás y arriba. Entonces el ángulo, el descendente y el sigmoides, y se hace una palpación del recto. Y en mujeres se va al hueco pélvico y se valora en primera instancia el retroperitoneo, el fondo de saco de Douglas y los espacios pre y post uterinos, los anexos y la vejiga, ¿no? Entonces, esa es una laparotomía exploradora en trauma mayor para que no se nos vaya ninguna lesión. ¿Cuáles son las lesiones más graves? Las de colon, ¿ya? Las de colon. ¿Cuáles son las lesiones de trauma mayor? Cuando son accidentes automovilísticos aparatosos con muerte en el lugar del hecho o tenemos una clasificación que es el índice de severidad de la lesión. Cuando este es mayor, entonces se impone una laparotomía exploradora. O cuando hay lesiones como en este caso, por proyectil de arma de fuego, ¿no? Entonces, se impone hacer una laparotomía para que no se nos vaya ninguna lesión. La muerte trimodal, que se llama del trauma, se muere en el lugar del hecho, o sea, donde lo han herido, o lo han atropellado, etcétera, etcétera. Se muere en la sala de emergencias o en quirófano, por las lesiones que tiene o por cosas de la resucitación, etcétera, etcétera. O se muere después que haya salido de quirófano, que pueden ser entre 1 a 2 semanas después.
Entonces, esta muerte trimodal que le decimos es generalmente en cirugía de colon. ¿Por qué? Por lesiones inadvertidas, es decir, no hacemos, por guardar la estética, a veces no hacemos una buena revisión de la cavidad, y lo que sucede es que dejamos pasar lesiones, y obviamente la consecuencia es para el paciente entra en sepsis, se eterniza en la terapia intensiva y muere, ¿ya? O va a ser sometido a varias cirugías después de eso. Entonces, ese es el objetivo de evitar esta tercera fase, ¿ya? Trimodal. Cuando se hace la colectomía, también se puede llamar colonectomía. Entonces hemos dicho, este término de ectomía es sacar hacia afuera, ¿ya? De resección, de resecar, de sacar. Entonces ya no es colostomía, ya no es ano contra natura, sino sacar la parte lastimada del colon. Si ustedes observan, este es el apéndice cecal, esta es parte de ilion y este es un colon derecho en realidad, ¿ya? Entonces aquí está la característica de la pared del colon. Aquí hay un hematoma grande, lo más probable es que haya una lesión ulcerada por debajo, entonces amerita resecar todo esto. Y el tratamiento puede ser una colostomía por un lado o una iliotransverso anastomosis, dependiendo a lo que tengamos. Entonces, si saco esta porción, como en el gráfico que hemos visto, puedo unir el intestino delgado al transverso, o puedo hacer una colostomía, una ileostomía con una fístula mucosa del colon, dependiendo de lo que tenga. Si voy a sacar el colon, se llama ectomía, o sea, una colectomía. Si saco todo el colon, se llama colectomía total, donde voy a resecar todo el colon. Si saco solamente el colon derecho, se llama hemicolectomía derecha. Hemi de mitad, colectomía de sacar la mitad del colon. ¿Y qué parte del colon? El colon derecho. Entonces, ¿qué he sacado? El ciego, el ascendente y todo el transverso o parte del transverso. Si voy a hacer esto, pero en el lado izquierdo, se llamará hemicolectomía izquierda. Hemi de mitad, colectomía de sacar el colon, o sea, sacar la mitad del colon del lado izquierdo. ¿Qué es lo que he sacado? El transverso, el descendente y probablemente el sigmoides. En ocasiones yo puedo ampliar un poco más el colon y puedo irme a lo que es, por decirle si es el ascendente o el transverso, puedo tomar un poco más hacia lo que es el ángulo, ¿no? Entonces se llamará ampliada, etcétera, etcétera. Pero esta es la terminología y esto es lo que se plasma en la técnica quirúrgica. Ya no vamos a decir saqué la mitad del colon derecho, nada. ¿Qué hicimos? Una hemicolectomía derecha, entonces quiere decir que he volado esto, ¿no? Si solo saco el sigmoides, como en el caso del Chagas, generalmente, entonces se dice sigmoidectomía, ¿no? Solo el sigmoides. Y obviamente en la reparación va a salir lo que es los pedazos que queden, ¿no? Entonces, si es acá todo el colon derecho, tendré que unir pues el ilion a lo que es el transverso. Si es acá todo el colon izquierdo, uniré la parte del transverso o el ascendente hacia el recto o el sigmoides, dependiendo de lo que haya sacado. ¿Qué sucede en la laparoscopía? En la laparoscopía es lo mismo. Todavía en el trauma no se ha consolidado la laparoscopía. Hay que definir bien esto. Una cosa es la laparoscopía exploradora y otra cosa es la cirugía laparoscópica o mínimamente invasiva, ¿no? ¿Qué quiere decir eso? La laparoscopía exploradora generalmente se la realiza en quirófano para ver qué lesiones hay, igual que la laparotomía exploradora. Y la mínima invasión puede ser por un puerto, 2 puertos, 3 puertos, 4 puertos. Aquí no entra el término de laparoscopía diagnóstica.
¿ya? En trauma, al menos, no se entra a quirófano a diagnosticar. En trauma se entra o a explorar o a resolver el problema. ¿Cuándo llamamos laparoscopía diagnóstica? Cuando se la realiza en el cubículo de choque o en la sala de reanimación o en el mismo área de urgencias. Para esto no necesitamos todo esto, solo se usa una cámara, anestesia local y algún neumoperitoneo leve, ¿ya? Y el objetivo es ver qué hay ahí adentro. Hay heces, hay orina, hay sangre, cuánto de sangre, hay criterios para ver cuánto y ya. Dependiendo de la laparoscopía diagnóstica, pasará o no a realizarse una laparoscopía exploradora. En la laparoscopía, esta disposición de los trócares nos permite abordar principalmente todo lo que es el marco superior, ¿ya? Es decir, sigmoides, descendente, transverso, ascendente y ciego. Si ponemos un poco más laterales los trócares, podemos ver, además de esto, podemos ver el segmento inferior, que sería el sigmoides y el recto, ¿ya? Esa es una de las ventajas de la laparoscopía. Cuando yo saco el colon, ¿cuáles son los tiempos quirúrgicos? La movilización del colon, ustedes saben que la movilización del colon es de acuerdo a lo que es la movilización del meso. Entonces, por ejemplo, si voy a hacer una hemicolectomía izquierda, lo primero que tengo que hacer es liberar el ángulo esplénico. Y después del ángulo tengo que liberar el descendente porque está fijado al peritoneo, ¿verdad? Entonces, con eso voy a tener una buena movilidad. El sigmoides ya se mueve. Entonces, con estos dos, listo. El transverso también ya se mueve. Y dependiendo de lo que haga. Entonces, el primer tiempo es movilización del colon. La hemostasis sección del colon, la hemostasia es, yo tengo que ver que estén ligados todos los vasitos. Para eso tengo que ver bien los dos elementos básicos que serían el arco de Riolano o las arcadas de Drummond. Y después de eso veremos la peritonización. Entonces ya saqué el colon, se sale el colon. Peritonización es volver a reparar lo que he deshecho. Generalmente si he despegado el sigmoides y el descendente, entonces voy a ver con el peritoneo y tapar el lecho para que no me sangre. Y avenamiento es colocar un drenaje, ¿no? Puede ser cualquiera, un tubular, un capilar, lo que ustedes deseen. Finalmente, la sección o cierre, si me ha quedado una ventanita, es decir, ha quedado algún defecto, voy a cerrar ese defecto. Y después recién rafiamos la pared. Esos son los tiempos de la colectomía. Los tiempos de la anastomosis son lo mismo, disecar, movilizar el intestino colon y después ya hacer la anastomosis o derivación intestinal interna. Y como les decía anteriormente, se une de acuerdo a lo que haya quedado. Si he sacado toda la parte derecha, entonces uniré el ilion al transverso y se llamará iliotransverso anastomosis. Si he sacado todo lo que es el colon, no solamente derecho, sino también en el lado izquierdo, y he dejado solo el sigmoides, entonces llevaré el ilion hasta el sigmoides y se llamará iliosigmoidostomía, ¿no? Si voy a unir, si he sacado solo una partecita del colon y tengo todavía colon, voy a hacer una colo-colo anastomosis. Y si he sacado todo el colon, llevaré el ilion al recto, ilio recto anastomosis. Y si ha quedado un poquito de colon, ilio colo recto anastomosis. Eso me da la idea de todo, en resumen, en realidad, de lo que hemos hablado, ¿verdad? La rafia o la sutura o la anastomosis se va a hacer siempre cuidando estos dos planos, la pared posterior y la pared anterior. La pared posterior generalmente son puntos continuos, también pueden ser puntos anclados como están viendo aquí. Y se termina en la pared anterior.
Generalmente se empieza en la posterior y se termina en la anterior. Y se pueden hacer puntos un segundo plano, es decir, ya ha terminado toda mi rafia, ya está totalmente unido y voy a hacer una sutura cero muscular, ¿no? Entonces, este punto se llama tipo Lembert y va a unir un segundo planito para evitar las fugas de la rafia o anastomosis que hemos hecho. En este caso, esta es una es una anastomosis lateral, ¿no? Los dos laterales estamos anastomosados. Este es un transverso y este es el ilio, entonces estoy haciendo una ilio transverso anastomosis. En este caso, no estoy llevando a las partes laterales, estoy uniendo una boca terminal con otra boca terminal. Entonces se llamará una ilio transverso anastomosis término terminal. Si yo anastomoso aquí, cierro esta parte del colon y hago aquí mi anastomosis del ilio, se llamaría una ilio transverso anastomosis término lateral, ¿no? Que es lo que hemos visto también en intestino delgado. Entonces, querrá decir que el apellido de la anastomosis, iliocolo o colo-colo o sigmoidocolo, etcétera, etcétera, va a ser término terminal, término lateral o laterolateral, de acuerdo a lo que yo vaya a unir. Este es el megacolon, es el típico megacolon chagásico, entonces este es un sigmoides, como les decía, antiguamente se sacaba esto y se hacía una operación de Hartmann 1, es decir, una colostomía proximal con una rafia del muñón distal. Y 3 meses después hacíamos lo que se llama cirugía de Hartmann 2, ¿no? Son preguntas de examen, Hartmann 1 y Hartmann 2. El Hartmann 2 es la unión de lo que yo había hecho antes, de la colostomía con el muñón distal. ¿Ya? Entonces, Hartmann 1 y Hartmann 2. Hoy en día, esto se hace en la mayoría, por lo menos hasta donde sé de los colegas, lo hacen ya en un primer tiempo, se retira todo el sigmoides y se une inmediatamente las porciones que han quedado, ¿no? Una colorectoanastomosis o una transverso rectoanastomosis, dependiendo de lo que hayan sacado. Entonces, cuando yo voy a unir, después de hacer la sigmoidectomía, puedo hacer una Hartmann 1 o puedo hacer una Hartmann 2. Y les repito, la Hartmann 1 es una colostomía proximal más rafia del muñón distal. Y la Hartmann 2 es la unión, la restitución del tránsito intestinal, es decir, la unión del cabo proximal con el recto o el muñón distal. La operación de Dixon es más o menos similar a la de Hartmann, la de Correia-Neto son otras dos técnicas que casi no se usan, y la de Duhamel. La de Duhamel, hoy por hoy en nuestro medio, es realizado por algunos colegas que la hacen en 2 tiempos. Es decir, sacan el sigmoides y unen el cabo proximal, sacan el cabo proximal a través del recto y la unen al recto aquí arriba y queda colgando, saliendo el recto por entre las piernas, ¿ya? Esto queda una semana y se va necrosando. Una vez necrosado, entonces un segundo tiempo para quitar esta parte necrosada y hacer la rafia definitiva a lo que se ha unido al recto. Sería una anastomosis submucosa, ya sea por la submucosa. Se puede hacer por la laparoscopía, se la hace en un tiempo, pero necesita más material. Entonces, esto es nada más de lo que hemos dicho, la disección o la resección del sigmoides y la operación de Hartmann 1, la colostomía proximal con rafia del muñón distal. Y bueno, el sigmoides dilatado ya evacuado queda así, ¿no? Y si lo traccionamos puede llegar al metro. Ahorita es un dólico, es decir, largo, y si se insuflara, entonces va a quedar grande y es un dólico mega sigma, ¿ya? Entonces, esta es la cirugía de colon.
La terminología es sencilla, esta se la puedes realizar de 1000 maneras en cualquier patología, pero siempre va a ser la misma, una colostomía temporaria, una colostomía definitiva, puedo hacer también una rafia primaria, puedo hacer un Harman 1, Harman 2, una colectomía, hemicolectomía, cualquiera de esas, ¿verdad? Y una vez que termine, ya no va a, puedo plantear el tratamiento a seguir. Mucho depende de lo que tengamos en la patología. Como les decía, es un reto para el cirujano la cirugía de colon, y mientras más conocimiento se tenga, mucho mejor. Bueno, ¿alguna pregunta? Creo que no, doctor, estuvo claro la explicación. Ya, pero entonces es cortito, es nada más. Obviamente lo ideal era complementar esto en la práctica, pero estamos con estas dificultades, ¿no? Rapidito vamos a llamar la lista. Si gustan, si ya cuando les llame ya pueden salir. Adriana Alejandra. Adriana Alejandra. Aquí, doctor.